Recording in progress. Sensacional. Bueno, empezamos ya, ¿no? Si se puede, venga, que lleguen aquí los mejores últimos alumnos. Bien, pues oye, bienvenidos y gracias a los que habéis venido y la suerte que tenéis de haber decidido venir, por lo que vais a ver después. Bueno, esto forma parte de las series de Hispalit. Antes de dar paso a la presentación de la conferencia, vamos a repasar mínimamente lo de Hispalit, aunque los de cuarto que estáis más vinculados a ello ya lo conocéis, pero del segundo a fin de carrera pues se puede participar en Hispalit. Y no solo con el concurso de proyectos que está en marcha, ya lo contaremos, sino también con otras actividades que hace el Foro Cerámico Hispalit. Este Foro Cerámico ya lleva muchos años haciendo actividades y nosotros, la Escuela de Zaragoza, desde que empezamos la andadura hace ya 15 años, pues cuando los primeros alumnos llegaron a cuarto, pues nos sumamos a ello. O sea que llevamos 10 años o 12 participando en las actividades de Hispalit. ¿Qué actividades son? Pues estas. Rápidamente me refiero porque luego este PowerPoint lo vamos a pasar, no porque haya aquí rápidamente, pero por ir al grano. El concurso de proyectos. Este año los de cuarto lo conocen bien porque lo han hecho y lo han entregado. Digo, si alguno se anima todavía, hay un mes de plazo. Si alguno se anima a hacerlo por libre, está también bienvenido a hacerlo. Se puede participar tanto en la asignatura, que nos gusta a nosotros hacerlo con Hispalit, como por libre. Entonces, es una bodega en Peñafiel. Lógicamente, como veis aquí, va referido, orientado a estudiantes y recientes titulados. La bodega en Peñafiel está los premios, bueno, ya lo sabéis, hay unos premios locales, hay un premio nacional. Para el premio local, pues el número de alumnos necesario. Bueno, todo esto, lo que más nos interesa saber es que hay muchas escuelas de la Escuela de España, las mejores están. Madrid, Sevilla, Valencia, Pamplona, Zaragoza, es decir, las mejores están y nosotros nos sumamos a ese grupo. Nos sumamos, y lo digo con interés, nos sumamos, no quería decir nos sumábamos, que nos sumábamos está claro, porque hemos ganado varias veces el premio Hispalit. O sea, que aquí esto es objetivo, no es cosa de sacar pecho, porque el pecho que se pueda sacar es vuestro. Que nos sumábamos está claro, porque hemos ganado. Hemos ganado varias veces Hispalit, hemos ganado varias veces el TFM, el TFG. Entonces, ahora la voluntad de los profesores que aquí estamos delante, de urbanismo, de proyectos, etcétera, y vuestra, es que nos sigamos sumando. Que nos sigamos sumando. Para ello, pues no hay que bajar la guardia. Bien, entonces aquí es el concurso. Mira, ¿ves? Antes lo digo, 19 escuelas. Aquí tenéis todas las escuelas que participan este año, lo cual, pues hombre, no está mal. No está mal que dentro de todo este grupo de escuelas, pues ocasionalmente hayamos ganado. No siempre se gana, entenderme. Los 10 años que estamos, ocasionalmente, pero bueno, más que ocasionalmente, es bueno que también que lo sepáis. Bien, entonces, bueno, las fechas límites, lo que se entrega, el primer premio, esto es lo de menos, 300 euros, no sé qué, el nacional 3.000. Bueno, esto es lo de menos, aunque haga alguna ilusioncilla, puede ser contraproducente incluso. Bien, premios locales. Los premios locales se fallan con... Siempre hay un arquitecto que no tiene que ver con el concurso, está el representante del director, bueno, no. Eso sí, el premio nacional, este sí que interesa decirlo. Interesa decirlo porque el premio nacional, no voy a decir a diferencia de otros concursos de empresas constructoras o de materiales de construcción, que hay muchos en España, hay unos cuantos, este es el de mayor tradición, pues conservan arquitectazos de primera en el jurado. Esto no siempre es tan habitual. El Hispalit se caracteriza, aparte por su seriedad, por tener en el premio nacional arquitectazos. En este caso veis allí que está José Ignacio Tasoro, Martí de la Peña, esta vez también está Tomás Carranza, bueno, algunos os sonará, más luego Enrique Sanz, que es el motor arquitecto que lleva todo el tema de Hispalit. La escuela, este año, esta profesora, Lourdes García Sogo, está porque el año pasado ganó Valencia. Otros años hemos estado nosotros aquí. La fotito era uno de nosotros de aquí, porque éramos los ganadores del año anterior. A ver, el año que viene podemos estar allí. Venga, segundos premios que se hacen, los TFMs y TFGs. Esto tiene intención. Para los que estéis en cuarto y tal, si alguien hace un TFG relacionado con algo cerámico, algo, puede ser una obra, puede ser un arquitecto, puede ser el material, puede ser un uso, puede ser la arquitectura tradicional de su pueblo y cómo ha tradicionado en la arcilla. O sea, es muy amplio el tema. Y estos TFGs, pues hombre, está bien que los presentéis. Y luego el TFM también se puede presentar a la categoría de, bueno, estas dos categorías.
mirar un poco cuándo se entrega, en 15 de septiembre del 23. Pues tener esto en la cabeza para los que quieran hacer las entregas de sus TFMs o TFGs que tengan algo que ver con el material cerámico. ¿Vale? Aquí tenéis el jurado de los TFMs, en este caso está Juanjo López, profesor de proyectos de Sevilla, más Pedro Rognoni, que es el presidente de Hispalit, Enrique Sanz, etc. ¿no? Y luego, lecciones aprendidas, ya vamos a lo de hoy. Otra actividad que hace Hispalit es regalarnos lo digo porque esto lo paga Hispalit, regalarnos unas conferencias por toda España. Y cuando nos las regala, pues ponen varios arquitectos y nosotros elegimos. En este caso, ¿veis? Esto es lo que vamos a ver hoy, que luego lo contaré. Este es el Ayuntamiento de Salm, que ahora os lo contaré, del estudio de Primitivo González. Ahora os diré, pero quedaos con en la cabeza esta obra que la vamos a ver. Y luego, pues hay otros arquitectos igualmente buenos, Alberic no sé qué, este otro que no leo esto porque me lo tapa el curso y no lo veo quién es, pero fantástico. Bueno, están todos arquitectazos y yo cuando me pasaron esto, es decir, que fui yo, pues dije, pues mira, me encanta que me pasen todos estos nombres, son todos muy buenos, pero al que quiero yo es a Primitivo González y su estudio. ¿Por qué? Porque yo fui profesor en Valladolid 4 años cuando saqué la titularidad y en Valladolid hay muchas obras muy buenas de Primitivo González. Y yo estaba en la escuela y Primitivo González no estaba en la escuela. O sea, esto también lo digo, es un arquitecto que estudió en Barcelona, creció en Valladolid, pero acabó en Barcelona, estudió también con Ignacio Palicio, de ahí le viene también toda la tradición constructiva, moderna, bueno, tradicional y moderna, las dos, que es lo mismo, para algunos arquitectos es lo mismo. De ahí le viene. Entonces yo estaba por Valladolid, en la escuela de Valladolid, y no había, bueno, semana no voy a exagerar, pero cada 3 o 4 meses, no, aquello de Primitivo, no, no, que lo ha ganado Primitivo. Yo estaba siempre con Primitivo en la cabeza, Primitivo. Y esta vez que me dijeron, ¿quién quieres? Pues dije, Primitivo González. Y por eso tengo la suerte de que su estudio, tan bien representado ahora, porque es un estudio con experiencia de don Primitivo González y con sabiduría, y con inteligencia próxima de los que se incorporan sus hijas, que están hoy aquí, que son Noa y Ara, las que van a la conferencia. Va de la obra del estudio, lógicamente que ya no estaban, porque estaban estudiando en Madrid, ya estudian en Madrid, pero sí va también de lo nuevo, porque, por ejemplo, este ayuntamiento, las últimas horas, ya llevan más de 10 años en el estudio, o sea que puede dar a la conferencia con la misma propiedad, bueno, con la misma, vamos a dejarle al jefe un poco más, con similar propiedad a don Primitivo, pero sí que a lo mejor la conferencia puede resultar también más atractiva en el sentido de más próxima para todos vosotros, ¿no? Porque, bueno, estáis aquí un montón de estudiantes y estudiantes chicas que os podéis ver reflejadas en estas dos arquitectas que, hombre, sí, ahora diréis, hombre, tenía la suerte que su padre, bueno, bien, bueno, pues una suerte, pero también vosotras podéis empezar a hacer la carrera de múltiples maneras. Bien, pues aquí, estos y más, aquí había más arquitectos. Bueno, mira, estaba Baroch y Veiga, ¿ves? Pues mira, no cogimos, bueno, Baroch y Veiga también estuvieron aquí. Habéis de saber que Baroch y Veiga tuvieron la suerte de que vino a dar una charla, con lo cual, como ya vino, no había que dudar. Y aunque hubiera habido que dudar, también os digo que hubiera cogido a Primitivo González. ¿Por qué? Pues porque yo lo quería conocer. Aparte de la que son muy famosos Baroch y Veiga y muy buenos arquitectos y tuvieron la amabilidad de venir, que además, uno de ellos buen conocido. Bien, pues oye, yo creo que sin más, brevemente, mientras se van incorporando las conferenciantes, sí que me gustaría decir 4 pinceladas. Claro, yo no conocía a don Primitivo González, pero la gente que está dentro de la profesión sí le conoce. ¿Y por qué no le conocía? Porque es un arquitecto muy capaz, como vais a ver, como los que estamos acostumbrados a nombrar en las escuelas, pero que por razones de X, de lo que fuera, pues no ha tenido ocasión o no ha dado la coincidencia o no ha estado en escuelas metido. Es muy difícil tener una trayectoria profesional tan sólida, les he dicho, oye, repasarme un poco para que me digan tan sólida, pues viene a dar Arquitectura Española sucesivas, nominaciones a la Arquitectura Española. Por decir algunas, los Juzgados de Salamanca, el Archivo Municipal de Valladolid, que lo he dicho hace poco, la Escuela de Arte de Burgos, entre otras. Y otra, la peatonalización de la calle Teresa Gil de Valladolid, que no suena de nada, pero yo, como me hospedaba allí en la Residencia Reyes Católicos de la Realidad, dije, mira, al final me he enterado hoy, después de 18 años, me he enterado de quién hacía la calle, que me gustaba ahí mucho, quién hacía el kiosco triangular, donde compraba yo el periódico, y quién hacía todo eso, los baldosines tal. Pues lo hacía don Primitivo González. Y me acaban de decir que tiene estudio enfrente de la Residencia Reyes Católicos, con lo cual la próxima vez que vaya iré a visitarles. ¿Qué quiero decir? Que uno ve el ojo, que hay un arquitecto detrás, bueno, aquí me pongo medio puntito, pues no tenía mal ojo yo porque parece que lo ha hecho don Primitivo González y le habían dado una Bienal de Arquitectura Española, con lo cual no va mal la cosa. Bien, y luego por último ya, pues otra de las obras que me van a presentar, que esa, por razones de edad, sí que han estado muy involucradas las dos conferenciantes, Noa González y Ara González, que es el Ayuntamiento de Salm.
que si no me equivoco, pues ha sido finalista en la Bienal de Arquitectura Española, ha sido premio de Arquitectura de Castilla y León ahora mismo, como acaba de decir Enrique Jerez, y, por ejemplo, ya por el colofón de la obra, pues ha sido nominada el estudio con la Escuela de Artes de Burgos, ha sido nominado a los Mies van der Rohe. Acabamos con eso, ser nominado a los Mies van der Rohe. Lo demás, bienales, tal, son palabras muy mayores. Para un arquitecto que tenga mala suerte que, bueno, me han seleccionado la bienal, bueno, ya estás como, bueno, estás rozando con el hombro. Tampoco hay que rozar, Hay muchos arquitectos muy buenos que no han rozado la bienal, Tampoco hay que exagerar. Pero bueno, aquí estamos académicamente hablando, podemos hablar con propiedad. Ser a estar allí, hay que rozar y hay que ser muy bueno. Pero ya ser nominado a los Mies van der Rohe ya también son palabras mayores. Con lo cual, vamos a acabar de cumplir con esto mientras os incorporáis. También las cátedras Hispalit hace las conferencias de sistemas cerámicos. En esto tenemos que participar nosotros. Venir, que esto se me había olvidado un poco, pero ya. Aquí sistemas centralizados, aquí os podéis ver esto que tenemos que hacer las visitas a las fábricas, etcétera, Luego la difusión que hacen, los actos de entrega, los libros. Algunos sabéis que os he regalado algún librito, tengo libritos de Hispalit, que os los regalo los que veis por el despacho. Pues bueno, sin más. Agradecer a Hispalit que nos siga confiando y dejándonos estar con ellos, que nos regalen estas conferencias. Y ahora vamos a asistir a la conferencia. Os agradecemos que hayáis venido las dos. Incluso luego han dicho, tenemos el micrófono preparado para ver si podemos hacer preguntas y tal. Y yo les he dicho, no, nunca hay preguntas, salvo una vez en 15 años hubo preguntas. Y me han dicho, bueno, nosotros hemos estado en otras, pues no es que no haya venido Don Primitivo, sino que se van intercambiando, como les han pedido varias escuelas, pues se van intercambiando. Una vez van Noa Yara y otra vez a Don Primitivo a dar las charlas a las escuelas. Esta vez nos toca a ellas con ventaja para que así a lo mejor el debate, como lo veis más próximas vosotras, pues puede ser más rápido. Y unas encuestillas, aquí Enrique, esto sí, al final, para cumplir con Hispalit, hagamos el favor de cumplir, ya que nos invitan, solo nos piden que al final de la esto ya os repartiremos en las preguntas, os repartiré esto para que pongáis sí o no. A ver, esto, es que he ido yo a pelo, sí, yo soy aquí un poco, a ver, he ido yo como, igual no me, sí, pero me habrán oído, ¿no? Sensacional, vale. He ido yo a pelo, con perdón. Perdón, esto ha sido como la costumbre, perdón, así ya. Así, perfecto, fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias por esta presentación tan familiar. Y bueno, muchísimas gracias a Enrique Sanz por invitarnos a estas conferencias, a Carlos Labata por seleccionar nuestro estudio, que la verdad es que nos hace mucha ilusión estar en esta escuela que no conocíamos y en la que además hemos descubierto que tenemos muchos amigos, ¿no? Así que, bueno, también decir que por supuesto nos encanta que las conferencias también sean una conversación y una oportunidad para hablar, así que espero que apuntéis vuestras preguntas para que luego podamos charlar un rato, ¿vale? Lo primero de todo voy a hacer una brevísima presentación al estudio para que sepáis de dónde venimos. Como ya os he explicado, bueno, Primitivo González fundó el estudio en 1978, hace ya más de 45 años. O sea, es un estudio de larguísima trayectoria y bastante reconocida. Y más o menos hace aproximadamente unos 10 años se incorporó Noa y luego me incorporé yo. Y ahora somos 3 socios, ¿no? Primitivo, Noa y Ara González. El estudio se ubica en Valladolid. Está compartiendo la presentación. A ver, vale, quizá dejo de compartir pantalla. Ahí. Vale. Pues seguimos, yo creo que ahora ya está compartiendo. Bueno, el estudio, como decía, se ubica en Valladolid y las primeras horas del estudio estaban en la localización de más o menos Castilla y León, ¿no? Es el lugar geográfico en el que Primitivo ha desarrollado la mayor parte de su obra, que es bastante extensa. Y sí que es verdad que desde que nos hemos incorporado nosotras, también por los momentos, digamos, históricos en los que nos hemos incorporado, pues hemos salido un poco de esa localización. Actualmente tenemos obras, bueno, acabamos de terminar una obra en Málaga, estamos desarrollando algún proyecto en Barcelona, en Mallorca, y hemos hecho también esa pequeña incursión en Alemania que os contaremos ahora. Entonces, a la hora de preparar esta presentación, que habla de ladrillo, de colección de ladrillos, pues hemos también hecho una pequeña retrospectiva de qué, simplemente situar históricamente qué proyectos se han realizado en el estudio del ladrillo. No están todos aquí, pero sí que está buena parte
de ellos y vemos que está presente en toda la trayectoria de Primitivo, ¿no? Y esto también tiene que ver, bueno, es una obviedad decir que la obra de un arquitecto o la trayectoria de un arquitecto depende enormemente del momento histórico, del lugar en el que se ubica y de las condiciones socioeconómicas, políticas en las que se inserta, ¿no? Primitivo terminó la carrera en el 78, en una incipiente democracia, y justo después de una gran crisis también, ¿no? Él nos cuenta que cuando él hacía la carrera, a él le decían con frecuencia los profesores que no iba a construir nada. Claro, él es algo que nos insiste mucho también a nosotras, que el arquitecto no solamente tiene que construir obras, sino que tiene que construir las condiciones para que se pueda construir una trayectoria, ¿no? Entonces, en ese momento del inicio de la democracia, pues una serie de arquitectos muy luchadores, ¿no? Que también pues, querían hacer arquitectura y querían con su obra también ayudar a construir esa incipiente democracia, ¿no? Entonces, a través también pues, de los colegios de arquitectos, de las escuelas de arquitectura, consiguieron que se hicieran muchos, o que se empezaran a realizar los encargos de una manera más transparente, con jurados, de esta manera, ¿no? Entonces, gracias a esos intentos que estos arquitectos hicieron, pues pudo Primitivo construir una amplia trayectoria en base principalmente a obra pública, ¿no? Obra conseguida a través de concursos. Hemos, en este recorrido un poco cronológico, pues hemos situado distintas épocas. Sí que es verdad que quizá durante los primeros 10 años pues sí que hizo más vivienda, alguna promoción un poquito más grande, o viviendas unifamiliares que estaban hechas principalmente con ladrillo. Ya en torno a los años 90 pues entra lo público, ¿no? Entran esos concursos y empieza a hacer bastantes colegios, centros de salud, arquitectura para construir, digamos, barrios, para generar ciudad, ¿no? De nuevo vinculándolo con lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Pues en torno al 2002 es la época en la que se inserta el euro en España, en la que hay pues, fondos económicos, hay un gran desarrollo económico y es en ese momento en el que se construyeron grandes obras en España de muchísimos arquitectos y también es en ese momento cuando Primitivo construye las obras más singulares. Se ha comentado antes, por ejemplo, la Escuela de Arte de Burgos, que estuvo seleccionada en los MIES, y muchas otras que no están aquí porque no están construidas en ladrillo, ¿no? Después de eso vino la crisis, esa del 2010, en la que nosotros estudiamos y en la que también nos dijeron que no íbamos a construir. Y entonces cuando salimos dijimos, bueno, no hay trabajo, pero como hay que intentar hacer cosas, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando nos decidimos a empezar a hacer concursos en Alemania, con la buenísima suerte de que ganamos uno de ellos y a partir de ahí, digamos, como que empieza esta nueva etapa del estudio en la que nos incorporamos. Entonces, bueno, podríamos empezar un poco por de dónde viene el interés de Primitivo por la cerámica, ¿no? Y el ladrillo. Esto, bueno, parte de un viaje que él hizo a Galicia y pasó por Sargadelos y vio que allí se estaban realizando unos talleres y, bueno, pidió quedarse, ¿no? Entonces tuvo la suerte de allí de conocer a Isaac Díaz Pardo, que no solo eran talleres de cerámica, sino que también fomentaba que hubiera debates y demás, y Primitivo era el estudiante de arquitectura, entonces él aportó como una visión distinta, digamos, a la que se estaba manejando allí en su condición de estudiante. Le volvieron a llamar otro año, repitió la experiencia y un poco a raíz de ahí él hizo su tesis doctoral, ¿no? Que hay como un interés por los objetos y también por los objetos, la cerámica y por la fabricación. Estamos hablando de una época en la que era años 70, ¿no? Finales era mucho, estaban los alfareros, pero que estaban desapareciendo, ¿no? Entonces esos oficios, y él investigó, bueno, pues eso, como con barro, tierra, al final sacado de la tierra con poca energía, ¿no? Porque pues, la tamuja cogida del pinar con la que luego se cuece, el trabajo manual. Bueno, estaban también interesados en esa sostenibilidad, eran discursos que había en el momento del Congreso de Ibiza, bueno, había como un interés en el ambiente, yo creo también, y él, bueno, pues se dedicó a investigar esto, ¿no? Tanto la cerámica popular como los alfares y la fabricación. Entonces, bueno, un poco de ahí surge también su interés. Él hizo una colección de cerámica, no solo por como el objeto en sí, sino como un poco
un mismo objeto que hay en diferentes lugares, ¿no? Dependiendo un poco pues, de la tecnología que hay, de los materiales, de la propia cultura, ¿no? Pues tiene distintas formas que se van adaptando. Bueno, al final hay como, ¿no? Esas tipologías. De alguna manera hay una serie de lecciones que se pueden trasvasar de la arquitectura hacia el mundo de los objetos y viceversa, ¿no? En este momento en el que Primitivo hizo esta colección, realmente es una colección que tiene mucho interés casi etnográfico porque es algo que estaba desapareciendo, ¿no? Entonces él iba, digamos, visitando a los alfares que dejaban de trabajar, hacía que les pedía que volvieran a poner el tórculo en marcha o que le enseñaran las técnicas que estaban utilizando para registrarlo y mostrar una realidad que ya posiblemente no existe, ¿no? Y el trasvase entre el mundo de la arquitectura y de la cerámica viene también un poco en el ambiente que había en ese momento, ¿no? Por ejemplo, en el 78 es cuando Monet escribe este texto sobre la noción del tipo, en el que también hace alusión a la arquitectura, vamos, a los objetos cotidianos, ¿no? Entonces, digamos que todo eso que había en el ambiente arquitectónico lo llevó al mundo de Sargadelos y de Isabel Díaz Pardo, y tiene también relación con, bueno, pues la cuestión de tipo que es relevante en la arquitectura. Bueno, sí, tenemos algunas imágenes de cerámica de Calanda, ¿no? Donde se ve al final, bueno, esas texturas, el trabajo, la forma, y luego enlaza un poco también con ese interés que había en el ambiente, ¿no? Cuando, por ejemplo, fuimos a una visita en Zúrich y visitamos el pabellón de Le Corbusier y encontramos en su exposición, una exposición de objetos suyos y de Objets Trouvé, él tenía una pieza, una tinaja de Calanda. Y bueno, y habla de la lírica, bueno, en concreto creo que habla de la española y la serbia, ¿no? Entonces, bueno, eran intereses en esa arquitectura sin arquitectos, en sitios tradicionales y demás. Y también, bueno, seguro que esto os lo han contado, ¿no? En la cuestión del Objets Trouvé, de cómo hay objetos cotidianos, objetos de la arquitectura popular, que también pueden hacer emerger ideas que sirven para proyectar arquitectura. Aquí vemos a Le Corbusier rodeado de algunos elementos populares, o incluso en la imagen de la derecha, pues haciendo el gesto de cómo se llevaría esa pieza cerámica en la cabeza, ¿no? También hay una relación entre ese interés de los arquitectos de la modernidad, tiene su reflejo en los arquitectos de la modernidad española, ¿no? Habréis oído hablar, por ejemplo, del Gatepac, y hemos traído aquí pues esta imagen tan bonita en la que, de la revista Actividad Contemporánea, en la que se muestra un cántaro de Sestrica, ¿no? En el que, digamos que la forma del objeto viene dada tanto por el proceso de construcción, es una pieza que se construye en dos partes y se junta, por eso tiene esta forma que nos atrae tanto, pero también responde al uso y la función de ese objeto. Vemos, por ejemplo, la imagen de la derecha como pues, una mujer llevaría el cántaro en la forma que se acopla perfectamente a la forma de sus caderas, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que es por llevar estos intereses que son particulares y personales de Primitivo a una condición más amplia. No solamente, como he comentado, la tesis doctoral no solamente habla de cerámica popular, también habla de arquitectura popular, y bueno, pues recoge un poco como, por ejemplo, como distintas maneras de colocar el ladrillo en distintas zonas de Valladolid, y también a raíz de eso comenzó Primitivo a recopilar dentro de su colección algunos ladrillos, ¿no? Algunos de ellos son ladrillos populares y algunos también de la primera industrialización, como los que podemos ver en la pantalla, que son bastante bonitos, ¿no? Con todos estos motivos. Claro, en el momento presente no es que sigamos con esa colección de ladrillos preindustriales y ladrillos industriales, sino que en el estudio tenemos una librería de materiales que se va haciendo grande con cada proyecto que hacemos, ¿no? Nosotros cuando empezamos un proyecto, pues vemos dónde estamos, cuáles son los materiales disponibles. No sé si es por cuestiones de kilómetro cero de sostenibilidad o simplemente por un cierto pragmatismo de ver qué materiales hay disponibles cerca de la obra, ¿no? Entonces, pues muchas veces vemos que hay alguna fábrica de ladrillos que podemos utilizar. Entonces, bueno, pues todo eso, digamos que lo vamos recopilando y vamos construyendo una biblioteca en el estudio a la que también de vez en cuando acudimos pues para encontrar ideas, ¿no?
En esa digamos, colección de ladrillos más contemporánea también nos damos cuenta que en la actualidad hay un interés por el ladrillo y también por esos ladrillos que son más artesanales o que no son tan industriales, tan perfectos, ¿no? Sino que dejan ver otros procesos que son semi-manuales y que luego tienen una presencia en la obra pues muy distinta, ¿no? Una tacticidad muy interesante. Bueno, hasta aquí la primera parte, que es un poco como la presentación y el entender por qué el ladrillo ha estado presente en la obra de Primitivo a lo largo de todos estos años, pero creo que también es necesario contar algún proyecto más del inicio de Primitivo, porque al explicar esas obras también se explica lo que estamos haciendo ahora. Entonces hemos agrupado cuatro obritas bajo el epígrafe de contextualismo y abstracción, porque creo que en todas ellas, a través del material cerámico, a través del ladrillo caravista, se produce una contextualización en el lugar en el que se ubica, mientras que luego los interiores tienen una cierta abstracción, ¿no? Se diferencian un poco de ese contexto tan inmediato. Bueno, el primero de ellos es el Colegio Cardenal Mendoza, entre los años 87 y 89, que está ubicado en Valladolid. Es en el centro urbano, una parcela en la que había un colegio anteriormente y se tiene que renovar, ¿no? Entonces, en una zona bastante densa, lo que se apuesta, bueno, por una parte es por emplear el ladrillo para contextualizar, ¿no? Vemos a la derecha el edificio colindante existente con eso, también un ladrillo de la primera industrialización, muy rojizo. Entonces, bueno, se continúa en esa materialidad, ¿no? Y luego, a nivel un poco de estrategia proyectual, el proyecto lo que hace es que se adosa a la medianera, con lo cual libera un gran espacio de patio de juego que se superpone frente a una situación anterior donde no existía, ¿no? patio de juegos. Entonces, bueno, vemos aquí alguna imagen del exterior, ¿no? Hay con el patio de juego también en 2 niveles. Y luego, bueno, usamos el ladrillo tanto en el exterior como en el interior, quizá un poco influenciado por las arquitecturas nórdicas que Primitivo visitaba, ¿no? Donde el ladrillo también da calidez, a veces pintado de blanco. Y bueno, es curioso en la fotografía, ¿no? Que es en blanco y negro, Primitivo siempre sus fotografías eran en blanco y negro, y a veces revisitamos colegios o estamos viendo los archivos históricos y de repente encontramos bueno, un color que da muchísima calidez, bueno, que yo creo que funciona muy bien, ¿no? Y cambia totalmente la imagen un poco que teníamos de su obra también nosotras, ¿no? Esto que nos dicen de que hay que visitar las obras, hay que visitarlas porque a veces las imágenes, o sea, con cada documento el arquitecto está proyectando una imagen de una obra, ¿no? Entonces, a veces se muestra un proyecto que no es el que luego llegas y dices, este no es el mismo proyecto, ¿no? Hay que ir a ver las obras para realmente aprender arquitectura. Vale, ahora vamos a contar un par de colegios que son muy pequeños y que se encuentran en zonas rurales de Valladolid. Este es un colegio en Villanubla, un pequeño pueblo. Y estos son proyectos que a mí me gustan especialmente, ¿no? Porque además me parece que van bueno, ahora se está hablando mucho de la España vaciada, de todos estos pueblos en riesgo de despoblación, y estos pequeños proyectos de alguna manera eran proyectos de emergencia para construir una pequeña aula o a modo casi de colegio disperso por el territorio, ¿no? En cada pequeño pueblo había una aula, un espacio polivalente, que era urgente construir en verano para que en septiembre los alumnos entraran a clase y tuvieran un sitio donde se impartiera la docencia, ¿no? Entonces son proyectos mínimos y además de construcción muy rápida, ¿no? Y en estos proyectos yo creo que se puede ver cómo hay en esta obra de Primitivo como un entendimiento de la modernidad. O sea, yo creo que si miramos esta imagen, además cómo está fotografiada, con esta fotografía de Ricardo González, parece una arquitectura moderna, pero sin embargo es una arquitectura que conoce y entiende perfectamente la arquitectura tradicional y las razones que llevan a las soluciones constructivas. Por ejemplo, el utilizar un ladrillo caravista de más calidad en la parte del zócalo inferior y otra solución un poco más sencilla, barata en la parte superior, y todo con los medios mínimos, ¿no? La protección solar, el alero, los elementos son los elementos normales de la arquitectura y sin embargo están colocados de una forma pues, que también
es de ella, ¿no? Entonces, este espacio pues, es un espacio mínimo, polivalente, y que permite ese fondo para la actividad de los alumnos. Otro colegio muy similar es el de Fuensaldaña. Este es un poquito más grande y tiene algunas aulas y de nuevo se repiten los mismos elementos. O sea, casi es como el mismo proyecto, pero en otro pueblo cercano, ¿no? Y de nuevo, con la imagen, con el ladrillo y con la materialidad exterior se está contextualizando con la arquitectura del lugar y sin embargo en los interiores pues hay pequeñas concesiones como el color o el cambiar la proporción de algunos elementos como una puerta o pensar con cuidado el detalle del perchero también con mínimos recursos, con un tablero pintado, pero se puede ver que hay un arquitecto o una persona detrás diseñando todos estos elementos para hacer que la cotidianidad sea más agradable y también bueno, pues para generar un espacio con una cierta personalidad. Bueno, y el último de esta serie de proyectos es un centro de salud en Burgos que parte de una realidad distinta, ¿no? Aquí, si antes estábamos un poco en entornos ya consolidados, esta es una zona de nueva creación donde el edificio público intenta un poco a través de su geometría y su volumetría significarse, ¿no? Y que el edificio público sea reconocible y cree un poco de identidad en el entorno. Entonces, bueno, aquí también lo que es importante un poco es entender es el ladrillo ya como fachada, como piel, ¿no? Que lleva el aislamiento detrás y eso se hace palpable y evidente, por ejemplo, en la composición de las fachadas, ¿no? Cuando vemos que hay una pendiente en la calle, ¿no? Y en vez de pues, que el edificio, esa fachada, nazca del nivel de la acera, ¿no? Se eleva con un perfil mostrando que eso pues, no es algo constructivo, es un revestimiento exterior, ¿no? Digamos que se trabaja como con los elementos inherentes a la construcción en ladrillo, ¿no? O se tiene, por ejemplo, en cuenta la junta de dilatación, que es tan importante, pues no se deja aleatoriamente, sino que se piensa para que forme parte de la composición y ya luego pues igual con las ventanas. Y bueno, esa cuestión de ya considerar el ladrillo una piel y un revestimiento exterior. Bueno, el interior es sencillo, ¿no? Pero sí que intentamos un poco con el color, pues y la entrada de luz, hacer espacios amables, ¿no? Una imagen es el vestíbulo y otra pues un pasillo de consultas. Y de nuevo hay como mucho contraste entre el exterior, que es de ladrillo más, bueno, aquí no es contextualista porque es un barrio de nueva creación, pero sí que hay un fuerte contraste entre el interior y el exterior. Pasamos ahora a una segunda un grupo de proyectos que ya son proyectos en los que estamos Noa y yo involucradas, pero veréis que se sigue construyendo dentro de esa base comenzada por Primitivo. Bueno, esta es una pequeña obra en Alcalá de Henares. Bueno, la idea parte de que, por una parte, había un edificio histórico de juzgados y Primitivo ganó el concurso para hacer los nuevos juzgados allí, que es el rectángulo que vemos, no sé si lo puedes marcar, bueno, esa pieza con una plaza delante, ¿no? Entonces, en aquel momento se vio que había una edificación en ruinas y el juzgado no tenía sala de bodas y parecía importante como hacer un proyecto para dar un poco de dignidad, hacer un espacio con calidad para este uso, ¿no? Pero aquel proyecto no se hizo en su momento por diversas circunstancias y pasado el tiempo, volvió a surgir a raíz de una petición del propio ayuntamiento de que se debía de arreglar un poco esa fachada, sobre todo porque es una zona, bueno, en la parte inferior estaría el parador, ¿no? Bueno, este es el edificio, bueno, ¿no? El parador es, estos son los antiguos Estos juzgados. son los antiguos juzgados, abajo está el parador, entonces como una exigencia del propio ayuntamiento para mantener el edificio, ¿no? Por mencionar un poco el proyecto principal, que son los juzgados de Alcalá de Henares, que se enfrentan a esa gran plaza, ¿no? Y construye, bueno, la fachada está hecha con estos fabricados de hormigón, digamos, con esa fachada más representativa, y sin embargo las otras tres fachadas son de ladrillo que se relacionan más con la arquitectura local en Alcalá de Henares, ¿no? También desde el interior se vincula con la ciudad
enmarcando algunas situaciones, ¿no? Como esta que vemos aquí. Y esta es la fachada que, vamos, la propiedad no tenía un interés inicial en utilizar esta fachada en ruinas. Surgió del estudio el decir, bueno, aquí hay una oportunidad para hacer un proyecto y hacer un espacio que dignifique ese momento del matrimonio, que quizá en el matrimonio religioso es tan relevante a través de la arquitectura, a través de las iglesias, ¿no? Y sin embargo en la ceremonia civil pues no tiene ese espacio tan representativo, ¿no? Y que sin embargo pues creemos que sí que debería existir. Aquí, bueno, utilizamos un ladrillo que es bastante especial porque tiene como doble dimensión y además tiene un carácter o una producción semimanual que también le otorga una tacticidad muy especial. Entonces, el proyecto lo que pretende es, primero, reutilizar ese muro de carga existente, rehabilitarlo y continuarlo con una nueva fachada que a través del ladrillo genera una continuidad, es el mismo material, pero en la manera de utilizarlo genera un contraste. Si el muro antiguo se apoya en el suelo y es un muro de carga, la nueva fachada es un muro que está flotando o soportado por un gran cargadero metálico. Digamos que ahí también se produce un diálogo entre distintas épocas, ¿no? Hay una continuidad material y un diálogo por contraste en la manera de utilizar el material. Y aquí vemos esas dos fachadas. La fachada exterior, digamos que desde la calle casi la intervención no se percibe muy mínimamente, y sin embargo en el patio interior pues ya sí que vemos que es un edificio actual. Sí que aquí, bueno, ya en la exterior, ¿no? Como que se observa esa franja de vidrio superior que separa la fachada, un poco marcando también las intervenciones que se realizan, ¿no? Sobre ese muro histórico. Entonces, bueno, la propuesta es muy sencilla, en realidad es el pabellón en el cual se mantiene el muro de carga hacia la calle, ¿no? Y se rehabilita. Interiormente es una nave en la cual bueno, se fragmentan un poco los espacios con una pieza intermedia más de servicio, con bueno, unos aseos, una sala para el juez, y en una entreplanta con una sala de prensa y las instalaciones que además quedan embebidas en el volumen, ¿no? Dentro de ese casco histórico en el que estamos trabajando. Entonces, bueno, luego las secciones también son muy elocuentes de la sencillez que tiene el proyecto, ¿no? Al final son unas perchas metálicas que se aprovecha un poco esa estructura para ordenar el conjunto, para ordenar las instalaciones y conformar ese gran volumen que es la sala de bodas principal. Aquí lo vemos en sección, ¿no? Y el contraste entre las dos fachadas, ¿no? El muro de carga con su construcción que se aísla al interior y se forra con un pladur, y bueno, y hacia el patio un poco la construcción, digamos, actual, ¿no? Con las dos hojas, aislamiento intermedio y bueno, con estructura metálica que separa un poco y deja esa franja inferior que mira hacia un jardín. El sistema constructivo es muy sencillo, el sistema de cerchas podría ser casi el de una nave industrial, sin embargo, pues a través del pladur interior y de integrar las instalaciones, pues se consigue una imagen más digna, ¿no? O sea, pues esas cerchas que podrían ser de un polideportivo y un sencillo trasdosado interior. Hacia afuera vemos cómo, lo que comentábamos antes, ¿no? La cubierta se separa del muro histórico y eso tiene una repercusión, bueno, da la vuelta a todo el edificio y tiene una repercusión muy clara en el interior. Y esa repercusión es que hay una línea de luz que activa el espacio en las distintas horas del día. Entonces aquí podéis ver, por ejemplo, como las cerchas están forradas de pladur, que es acústico, que además es un espacio bastante agradable para estar. La madera en la parte de abajo, en la zona que es más accesible a las personas, pues da esa calidez. Y esa franja de ventanas pues permite que entre la luz y también el ventanal en la planta baja que da hacia el jardín
permite que entren algunos reflejos de un pequeño estanque que está junto a la ventana. Bueno, el estanque pretende un poco desviar la mirada. En principio debería haber un jardín que irá creciendo, ¿no?, con el tiempo, porque no pudimos actuar en toda la zona de aparcamiento que se proponía haber hecho un jardín más público, no pudo ser. Entonces, bueno, pues ahora como que el estanque pretende un poco reflejar las nubes, ¿no?, y que la mirada vaya hasta ese punto y no se pierda en la distancia. Y algunos detalles del proyecto, que en realidad es muy sencillito. Este es ese pequeño estanque que, bueno, con el simple juego de que el fondo esté pintado de negro, ¿no?, pues se convierte en un espejo y refleja el edificio. Introduce unos reflejos bastante bonitos en el interior. El siguiente proyecto que traemos es el proyecto de Salem, que es el primer proyecto del estudio en el extranjero. Bueno, estamos en la zona del Bodense, que es lo que aquí se llama Lago Constanza, en una zona que está muy próxima a Austria, a Suiza, ¿no? Y entonces, bueno, es una zona con un nivel económico elevado, con industria, y además es como la zona sur un poco de Alemania, donde también tienen bastante turismo. Entonces, en este sentido, bueno, pues el ayuntamiento, que en realidad no es, bueno, es más bien una mancomunidad, ¿no?, que ha agrupado a varias comunidades y buscaba crearse un nuevo centro urbano. Entonces, para ello, bueno, aquí tenemos como una vista, se ha trabajado en un lago, bueno, renovándolo en los últimos años, y además salió a concurso un master plan para hacer un nuevo centro que, bueno, pues para que no hubiera un ayuntamiento de cada comunidad, sino un nuevo espacio único para todos los habitantes, ¿no? Entonces, nosotros nos presentamos a un concurso allí, bueno, como en dos fases, ¿no? En la primera fase con currículum y la segunda ya restringido, anónimo, con jurado, y tuvimos la suerte de ganar. Entonces, bueno, en este proyecto, digamos que todas estas pequeñas comunidades se habían juntado para hacer un edificio público. Entonces, una de las premisas principales era proyectar un edificio que fuera representativo y que representara, digamos, sólidamente a las instituciones, ¿no? Por eso se decide trabajar con el ladrillo, que también hay una cierta tradición local, y trabajar con un edificio, digamos, con una volumetría muy clara y bastante potente, ¿no? Y sin embargo, en el interior, pues trabajamos de nuevo con oposición, y lo que hacemos es un edificio muy cálido, muy luminoso, con un gran atrio, que lo que intenta es que la ciudadanía quiera participar de lo público, quiera venir aquí a estar, ¿no?, y hacer el edificio suyo. No, sí, es además una pieza, ¿no?, que une un poco la condición por un lado más urbana y por otra mira al paisaje, ¿no? En esta imagen se puede ver un poco el juego volumétrico que tratábamos de hacer, que de alguna manera se pone el espacio de mayor volumen, que es la sala de plenos, justo encima del acceso, que es un acceso con una escala muy acotada, ¿no?, con un acceso muy bajito. De esta manera lo que se produce es como una cierta tensión en el volumen. Como en esos equilibrios tan, no sé si conocéis las esculturas, por ejemplo, de Juan Navarro Valdeber, ¿no?, que a veces no sabes dónde está el centro de gravedad en esa pieza, que casi parece que se va a caer, ¿no? No es tanto en este caso, ¿no?, el edificio se le ve muy estable, pero sí que hay ese pequeño juego, ¿no? Y también esto deja claro que el sistema constructivo no es el del ladrillo tradicional, sino que para hacer este vuelo, que ya es considerable en esta zona de aquí, no puede ser una construcción tradicional en ladrillo, sino que lo que es la estructura de este edificio es un cascarón estructural de hormigón que trabaja solidariamente con los forjados también de hormigón, lo que permite generar, por ejemplo, ese vuelo, y digamos que toda la fachada de ladrillo está sujeta de esa cáscara estructural de hormigón, ¿no? De tal manera que se consigue un edificio que funciona muy bien, ¿no?, porque tiene toda la inercia térmica en el interior, el hormigón se deja visto en algunas zonas interiores, se recubre todo ello con aislante, generando una envolvente continua, una cámara ventilada, y ya está el ladrillo como revestimiento exterior. En cada una de las fachadas se trabaja un poco también esa relación. La fachada principal es algo más abstracta,
y dar respuesta a esa zona más urbana. Luego las fachadas perimetrales responden también al programa interior de oficinas y la fachada posterior pues tiene algún hueco singular que enmarca el paisaje. Y bueno, pasando un poco a las plantas, el esquema en realidad funcionalmente yo creo que es lo que también les gustó, que es muy sencillo, muy ordenado, ¿no? Son como dos crujías de oficinas a lados este y oeste que bueno, se ordenan y permiten una cierta flexibilidad de cara a futuro, ampliando el tamaño, disminuyendo de los espacios. Un núcleo central con una escalera protegida, con los aseos y ascensores, y ese vacío central que permite un poco bueno, la distribución a todas las oficinas, además de crear un espacio singular que se abre hacia el paisaje, ¿no? Luego, bueno, cada planta se va singularizando, ¿no? En planta baja tenemos el acceso con una biblioteca, en la planta primera, digamos que esa escalera y ese recorrido se vinculan con una sala de bodas, en otra planta se genera una zona estancial, hasta llegar a la superior, donde está tanto el despacho del alcalde como una sala de juntas, y finalmente la sala de plenos, también vinculada a esa terraza que permite un poco asomarse al paisaje. Para que os hagáis una idea de esto que os ha contado Ana en planta, pues podemos hacer como un recorrido arquitectónico por el edificio, ¿no? Empezamos por la planta baja, que es esa planta que no tiene, que no es muy alta, ¿no? Tiene una escala bastante acotada. Nada más entrar está la biblioteca al fondo, y a medida que nos acercamos a la escalera vemos cómo el espacio se dilata hacia arriba. Digamos que, bueno, esto lo hacemos muy frecuentemente, lo de que las plantas bajas no sean grandes espacios, sino que haya como una bienvenida más humana, ¿no? De una escala más cercana. Y luego te acercas a la escalera y ese espacio se dilata hacia arriba. Al trabajar con esta horizontalidad y esta verticalidad, pues el efecto se duplica, ¿no? Tienes esa sensación como mucho más grande, y de hecho da la sensación de que el edificio es más grande de lo que realmente es. Entonces, bueno, se sitúa la escalera en una posición principal, también para invitar a los usuarios a utilizar la escalera frente al ascensor y para como generar ese recorrido arquitectónico del que tantas veces nos han contado y que seguimos haciendo. Entonces, bueno, pues digamos que en cada parada pues te vas encontrando con un programa algo singular en la fachada norte. También aquí se puede hablar un poco, bueno, el tema que hablábamos estructural, de que tanto la fachada perimetral como las losas son de hormigón. Esto lo que permite es que también las losas son bastante finas y ahí tienen unas luces considerables hacia el atrio. Y después las escaleras se apoyan como un elemento prefabricado, que de hecho hacemos incluso el juego de dejarlo, que tiene un color distinto, no se deja el hormigón en bruto, y también se deja ver un poco el sistema constructivo que se ha seguido. En esta otra planta, por ejemplo, es el punto en el que hay una doble altura pues para hacer eventos y siempre a través de esas ventanas se enmarca el lago, que es como el elemento de paisaje que está muy vinculado con el municipio. Y en la última planta está al fondo la sala de reuniones del alcalde, que tiene esa doble visión hacia el atrio y hacia el paisaje de nuevo. Y el lucernario, que deja entrar una luz muy, muy cálida en el interior. Al final de todo este recorrido arquitectónico está en la sala de plenos, que es una gran sala de plenos en la que se reúnen para solucionar problemas de los ciudadanos, y queríamos con el interiorismo de esta sala hacer una especie de alusión a las dos realidades a las que tiene que responder el ayuntamiento. Por un lado se enmarca el paisaje, lo natural, y por el otro lado se enmarca la ciudad, ¿no? Esa doble respuesta a la que tiene que dar, para la que tienen que trabajar estos funcionarios, ¿no? Ahí, bueno, en la imagen de la izquierda vemos un poco juego, ¿no? Ponemos un reloj hacia el interior que está en la misma ubicación que el reloj de la fachada, un poco, bueno, relacionado con estas torres de ayuntamientos que tenían el reloj, ¿no? Y esta relación entre el interior y el exterior, ¿no? Y en las secciones del proyecto se ven como esas dos ideas principales. Una, que es la de
envolver ese atrio iluminado cenitalmente como ese espacio interior que se diferencia más del lugar, y luego la sección que vemos a la derecha, que habla de ese gesto volumétrico de poner la sala de mayor volumen encima del acceso, y que cuando pones la figura humana, pues ahí hay una pequeña tensión. Y bueno, si hacemos un repaso, un paso por el exterior, ¿no? Nos gustaba, esta es la fachada que da hacia la parte más urbana, la idea de que la sala de plenos fuera un poco como el punto de luz, ¿no? Que cuando hay trabajo dentro, desde fuera, los ciudadanos vean que se está trabajando, ¿no? Por eso se singulariza con una fachada totalmente acristalada en el punto más singular. Bueno, luego la fachada hacia la plaza, bueno, mucho más ordenada y que responde a las oficinas, ¿no? a los despachos, pero también con ese porche de acceso y con el volumen un poco de torre, ¿no? del salón de plenos. Hacia el parque, que también fue parte de la operación que se realizó, tenemos también singularizado la sala de juntas o de reuniones y el despacho del alcalde, pero bueno, se sigue manteniendo el orden y un poco una imagen nocturna. Bueno, que es una pieza de un conjunto más amplio, que también el conjunto está construido en ladrillo, y de hecho hay una anécdota de que llamaron al estudio para que opináramos sobre el color de los edificios de alrededor, para que tuviera todo un sentido. Sí, de hecho, en principio los edificios del entorno no iban a ser en ladrillo, porque esto eran, bueno, como que asignaban los lotes, pero asociados a que tenían que cumplir unas ciertas características constructivas o de materiales que dieran una imagen al conjunto, y luego también de precios de venta, ¿no? Entonces, cuando ganó nuestro proyecto para hacer el edificio y propusimos el ladrillo, de repente al alcalde la cabeza le hizo clic y dijo, pues vamos a hacer todo el entorno, ¿no? en ladrillo, y bueno, y tomó este camino, ¿no? También luego, bueno, cuando ganamos nos preguntaban, pero ¿de verdad lo vais a construir en ladrillo? Querréis decir plaqueta, ¿no? O sea, aquí pues el aislante y después pegamos ladrillo. Y de hecho así están hechas las viviendas del entorno. Y dices, no, colocación de ladrillos, no, esto de la plaqueta, no. Y bueno, de hecho lo hizo allí la mano de obra también es complicada, entonces yo creo que al final eran trabajadores polacos, ¿no? Pero sí, se sorprendieron bastante de que empleáramos ladrillo. Mucho aislante, porque las casas de alrededor las construían yo creo que como con 25 centímetros de aislante, pero luego pegaban la plaqueta de la antena. Entonces, bueno, conseguimos que fuera, digamos, una piel separada. Y el último proyecto que traemos es la Escuela de Arte, que es un proyecto que acabamos de terminar el año pasado y que está en Valladolid. De hecho, la escuela se sitúa en las huertas de un antiguo convento, las antiguas huertas de un convento que aún existe. O sea que digamos que la ciudad ha ido ganando terreno al convento, ¿no? Que se sitúa aquí y que sigue operativo, y el colegio se sitúa en lo que eran las antiguas huertas. Está de hecho en el límite de la ciudad, del centro de la ciudad, ¿no? Entre la ciudad más histórica y un barrio de residencial bastante más denso. De nuevo aquí, bueno, utilizamos una estrategia que es la de utilizar el material de más calidad en el zócalo, ¿no? Ese ladrillo que nos gustó en el proyecto de Alcalá, lo volvemos a utilizar aquí para la zona de zócalo, y sin embargo en la parte superior pues utilizamos un ladrillo que es más industrial y un poquito más económico. Volviendo a la situación del edificio en la ciudad, tenemos este plano fantástico que hizo Daniel Villalobos, en el que iba recopilando todos los conventos, casas, patio, palacios que había en la ciudad de Valladolid, que la verdad es que había muchísimos, muchos de los cuales han desaparecido tristemente, otros permanecen, pero sí que es verdad que todos estos lugares que se esconden en el centro de la ciudad son como heterotopías, lugares maravillosos escondidos para los ciudadanos, porque muchas veces vas andando por la ciudad y no te das cuenta de que existen, porque Valladolid en el fondo es una ciudad de tapias, ¿no? Hay muchas de las calles del casco más antiguo, pues son fachadas prácticamente opacas, pero detrás de esas fachadas pues muchas veces hay jardines fantásticos, ¿no?
Entonces, bueno, como nos encontrábamos justo al lado del convento, en lo que eran las antiguas huertas, esta idea estaba desde un primer momento en el proyecto, ¿no? Entonces, tratamos de solucionar el programa a través de un edificio con 2 patios. Un patio con 2 alturas en el que se sitúa la zona de aulas, digamos, son aulas como de bachillerato artístico, y otro patio un poquito mayor, que es para los talleres y pues, las clases de piedra, de madera, de restauración que se imparten en el centro. Y estos 2 patios que nosotros que queríamos, ¿no?, que fueran como esos espacios un poco ocultos o que te permiten disuadirte de la cotidianidad para la creación, se encontraban detrás de una fachada un poquito más misteriosa, ¿no? Para lo cual elegimos el ladrillo como material de trabajo, ¿no? También es verdad que en esta zona bastante densa no hay muchos espacios públicos para el encuentro, entonces tratamos de darle una pequeña plaza de bienvenida al edificio. Sí, buscamos, bueno, quizás más a través de la materialidad, formar parte de, ¿no?, integrarnos en el barrio, que hay ladrillos, que es verdad que es más bien rojizo, y nosotros lo hacemos, cambiamos el color a un color negro en el exterior, y también es continuidad de la arquitectura de patios, pero sí que, bueno, pues dejando estas zonas para la ciudad y además poniendo un punto de notoriedad, ¿no? Bueno, aquí está el edificio público con este elemento metálico que es la palabra arte, que, bueno, señala, ¿no?, dónde está el edificio y su uso, y además marca un poco el acceso que en el lateral, ¿no?, hacia... Digamos que la señal dibuja el letrero de arte, acota un pequeño espacio urbano donde está ese banco para que los alumnos se encuentren, y después con este letrero indicamos hacia dónde está la entrada del edificio, ¿no? Aunque sí que apostamos por esa idea un poco de cerrado y de tapias, es verdad que en el momento en el que se enciende, ¿no?, la luz en el interior, de repente se sugiere que ahí dentro hay otro mundo, ¿no? Y bueno, se produce esa conexión un poco también para que la ciudad vea lo que están haciendo los alumnos, ¿no? También llevamos el ladrillo de fachada, intentamos como que continúe en el pavimento, en esa plaza que se regala a la ciudad, ¿no?, que formaba parte del solar del proyecto, pero pues, bueno, creemos que tiene que haber aquí un poquito más de espacio para el encuentro, o para las bicis, para la bajada del autobús, lo que sea, ¿no? Y aquí se ve bien esos 2 ladrillos que se utilizan. En la parte del zócalo se utiliza el ladrillo de la paloma, que tiene una proporción muy alargada, y además se enfatiza esa longitudinalidad dejando la punta vertical casi inexistente y la vertical muy marcada y rehundida, como de 2 centímetros, ¿no? Entonces esto pues genera una fachada muy distinta a la del ladrillo de arriba, que tiene una colocación más normal. Y bueno, luego en la zona de acceso se genera un porche también comprimiendo la entrada y permitiendo un espacio también de encuentro, de entrada y de salida de los alumnos, ¿no? Un poco como en las tapias de los conventos, que la puerta está un poco oculta, pues aquí también queríamos un poco que no fuera tan evidente, ¿no?, el acceso. Esta es la planta baja del edificio, que se ve muy bien el esquema de organización en torno al patio de aulas. Digamos que la circulación es interna y se dejan los espacios de aulas hacia la fachada, digamos que son espacios como más de concentración, que no tienen por qué estar tan relacionados entre ellos. Sin embargo, en la zona de talleres la circulación se lleva más al perímetro y los talleres vuelcan hacia el patio, con el objetivo de que este patio sea casi como un taller más en el futuro, ¿no?, que puedan salir las distintas disciplinas a trabajar aquí o que se relacionen más entre ellas. Y después el vestíbulo pues es el espacio de nexo entre las distintas disciplinas, entre los alumnos de distintas edades, y que enmarca los dos patios, bueno, pues tratando de que se produzca un poco el encuentro. Este sería ese espacio de vestíbulo con la doble altura y con, bueno, digamos que espacio de tránsito, pero también espacio estancial para que se encuentren los alumnos. Y desde ese espacio se enmarcan los 2 patios, el patio de aulas
que bueno, no había dinero suficiente, pero también teníamos previsto una posible cubrición, que igual en algún momento se hace, ¿no? Para bueno, ampliar, digamos, el vestíbulo con un salón de actos un poquito más grande. Y esta zona que digamos que es como de cafetería con unas máquinas de vending, pues se enmarca el patio de talleres. Y también un poco con la idea de generar espacios que puedan dar lugar después a profesores y alumnos a desarrollar otras actividades, ¿no? Espacios que no están previstos como tal en el programa, pero que luego, por otra experiencia, como por ejemplo la Escuela de Arte, sabemos que le sacan mucho provecho. Al final son alumnos de artes que, bueno, que siempre están con historias, ¿no? Y que, bueno, que ya han llenado todo de esculturas y creo que ahora está todavía más llena de cosas variadas. Aquí digamos que era justo antes de que entraran los estudiantes, así que estaba mucho más vacío que ahora. Y bueno, en el patio de talleres, uno de los aspectos más relevantes es quizá la cubierta, que es una fina losa de hormigón de 30 centímetros, que bueno, en el perímetro exterior tiene el perfil recto para hacer alusiones a arquitectura de tapias, y sin embargo en el patio pues se quiebra, generando una arquitectura que hace alusión a la arquitectura más industrial o de creación, y que es el frente para los talleres. Ese sería el espacio del vestíbulo con la de altura. También estos son proyectos sin tampoco muchos recursos, entonces bueno, pues se dejan, pues, por ejemplo, los de hormigón vista, hay varias zonas en las que no llegaba el dinero, pues sí, falso techo se deja visto y nos parece bien, ¿no? Porque tiene ese carácter un poquito más, bueno, sincero con cómo se ha construido, y que también deja ver las instalaciones del edificio. Bueno, a lo mejor también del hormigón nos está bien comentar la contraposición un poco entre el uso del hormigón un poco en la zona de aulas donde se han empleado, bueno, son dos losas que van aligeradas con esferas de hormigón frente, ¿no?, al uso más plástico quizá, ¿no?, con esos encofrados donde se ve la tablilla y superficies más complejas. Esas son algunas, trabajamos siempre con muchas pruebas, esas son por ejemplo pruebas del concurso de cómo conseguir hacer esa transición entre el perfil exterior recto y el perfil interior quebrado, ¿no? Hicimos algunas pruebas de cómo industrializarlo para que todos los talleres fueran iguales o no, pero bueno, finalmente se llegó a la solución de la losa de hormigón también por acústica, y eso también permite que digamos que la estructura se diferencie de las particiones y puedan en un futuro quizá variar las distribuciones. También trabajamos de vez en cuando con maquetas y con impresión 3D, que esto, la verdad es que las maquetas a veces se piensa que van a desaparecer y a veces son muy útiles, porque por ejemplo en este caso, pues incluso para ver la geometría con los constructores, bueno, pues la verdad es que fueron útiles incluso en el proceso de construcción. Y en esta imaginaria se explica muy bien esto que estaba diciendo Noa, del doble uso del hormigón, ¿no? En la parte de aulas se utiliza el hormigón como más técnico o más optimizado, con el aligeramiento mediante esferas, y sin embargo en la parte de talleres el uso es mucho más plástico y se utiliza un encofrado de tablilla que permite que la textura quede impresa en el hormigón, y vamos, se ve luego en los talleres, ¿no? También en el proceso de construcción fue precioso el momento en el que los encofradores estaban como uniendo los pilares para construir los encofrados, y digamos como que se construía la estructura inalámbrica de esa cubierta plegada. La verdad es que fueron momentos de la construcción bastante bonitos, y luego por supuesto cuando está el encofrado, que parece la cubierta de un barco, soportada por muchísimos puntales. Bueno, en el interior también trabajamos con ladrillo en las particiones. La cubierta, bueno, el techo, ¿no?, se deja visto en ese hormigón que se va plegando. En algún momento, claro, nos hubiera gustado, ¿no?, no haber fragmentado en aulas, sino que hubiera sido un espacio de creación continuo bastante bonito. Pero bueno, por los requerimientos de educación, pues hay que hacer aulas como tal, ¿no?, donde entra un determinado número de alumnos. Entonces sí que, bueno... les propusimos que fueran espacios continuos, nos dijeron que no, luego cuando estaban hechas las particiones dijeron que hubiera estado bien dejarlo sin particiones, así que quién sabe si igual algún día eliminarán las particiones.
Y bueno, aquí se ve un poco ese carácter neutro, ¿no? Interior que intentamos no condicionar, ¿no? Todo bastante blanco. Trabajamos con ladrillo, a una altura de 2,70, la parte superior la que instalamos en los talleres en los que no hay demasiado ruido, bueno, pues para que siga habiendo un poco esa continuidad espacial. Cuando es posible conectamos aulas con puertas correderas, hay elementos acústicos, pero también se intenta dejar un poco esa imagen un poco industrial, ¿no? Hacia el patio tenemos, bueno, aquí se ve lo que veíamos antes de las contraventanas que permiten tamizar la luz. También, bueno, que no haya deslumbramientos en el interior, pero también abrirse todo completamente y que haya conexiones entre talleres y esperamos que interferencias, ¿no? Entre alumnos de distintas disciplinas. También todo con pocos recursos, por ejemplo, digamos que el muro cortina se invierte y se hace un muro cortina un poco artesanal con un tubo de acero que permite coger el vidrio hacia el interior con una tapeta de madera y al mismo tiempo está soportando la protección solar, ¿no? O sea, intentar como con pequeñas soluciones de detalles pues optimizar los resultados cuando no hay tantísimos medios, ¿no? Y bueno, lo de dejar las instalaciones vistas, que también le da un carácter bastante de taller a los espacios que ya habitados, pues ganan en actividad y la arquitectura es ese fondo que es necesario, pero lo importante también es la actividad que se produce dentro, ¿no? Y también es bonito cómo el edificio cambia en función un poco de la hora o de la época del año y como por ejemplo esa celosía cuando está cerrada durante el día da una impresión prácticamente opaca y sin embargo al atardecer la luz sale del interior y es prácticamente transparente, ¿no? O cuando se abren algunas contraventanas según los distintos usos, pues el patio es mucho más dinámico. Y bueno, un poco como reflexión final, por ejemplo, en esta obra también tuvimos problemas a mitad de la obra porque no había carabisteros para ejecutar tanta partición de ladrillo y tanta fachada de ladrillo, ¿no? Entonces, no sé, la pregunta un poco sería dónde está el futuro del uso del ladrillo, si se va a poder seguir construyendo en ladrillo como lo hemos venido haciendo o no, o bueno, ahí hay un poco de debate, ¿no? de cara a futuro. Así que no sé si es muy tarde o no, no sé si tenéis mucha hambre, pero si queréis hacernos alguna pregunta, la verdad es que nos encantaría. Bueno, sí, alguna pregunta se me acabé porque tenemos 5 o 10 minutillos para rellenar las encuestas. O sea que mientras hacemos encuestas, por lo menos hacemos preguntas. Yo voy pasando las encuestillas, la van pasando y un poco se nos pide pasar aquí la copa y las encuestas y cuando pasamos las entregáis, así no les parece tan contentos y nosotros también. Bueno, pues contaros algo más, ¿no? Contaros algo más de los proyectos operativos, ¿no? Ese de Alemania, bueno, todos fantásticos, pero Alemania también es totalmente, pero vamos a ver si estamos hablando de aquí. Qué fácil parece hacer obras tan buenas. La naturalidad, el proceso de construcción, entre comillas, la naturalidad de la vivienda. El proceso de esos interiores tan nórdicos también, un poco asturianos, ¿no? El interior del ayuntamiento, o ahí como se trabaja por allá. El proceso de obra, como lo habéis visto, está puesto allá, la cosa como hacer, ¿no? Pero ¿cómo habéis hecho? Está también realizada, está bien. Bueno, Bien, un poco, no todo esto, una más de apuntado. Hay un tema, además, ¿Eh? Bueno, si no vamos contando y después ya... No.
seguir, digo, con la franja punta, digo, como todo la área de quiero, la vamos a hacer es decir, de cada cuesta, con lo cual, yo quería una reflexión sobre, que me ha gustado mucho, ¿no? Me lo ha gustado aquí, sobre el tema este de la librería. Bueno, hablamos de Otero, que tiene el ángulo de eso, yo tenía el ángulo de Alemania y esta obra de la pero mira, de los cuales en la punta me ha gustado. El tema de librería de materiales, la verdad que es muy bonito. Pues estamos con los libros, pues aquí los materiales. Obviamente, eso es bastante pedagógico, aunque no nos acabamos de creer, pero es bastante pedagógico. Y dos cerca de la obra. La habéis pegado en el plano. Sabéis que Wilfred Juan, que yo le menciono mucho, pues a los ilustres, vamos a mencionar, Wilfred Juan, que es el crítico que está en Berlín, o en Austin, de los pensadores más claros de la cultura contemporánea, en sus cursos, ahora habla de esa globalización. Para visto materiales cerca de la obra. Obviamente ya sabemos que la globalización, la historia. Pero entonces, si habláis un poquito más de eso, tampoco que para Alemania, igual resulta cada vez más resulta que la vida de Alemania viene del sitio. Entonces la comunidad. Pero bueno, aunque venga del sitio, lo decís. Sí. Bueno, el tema de trabajar en Alemania o trabajar en distintas localizaciones, la verdad es que es un disfrute por la librería de materiales y también la librería como más, que conoces mundos muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que le voy a dejar a no hablar de... Y bueno, por empezar por esa parte, ¿no? De dónde viene lo de trabajar en Alemania, hicimos un primer concurso animados... Sí, parte un poco para atrás. Tuvimos un primer concurso que nos animó un compañero a participar, bueno, fuimos finalistas y entonces eso como que nos dio alas, ¿no? Entonces al segundo que nos presentamos ya fuimos solos y bueno, pues un poco suerte, bueno, pues el proyecto era bonito, encajó y lo ganamos. Pues íbamos solos, claro, lo primero que nos dijeron fue no podéis trabajar aquí solos. Nosotros hablábamos un poco de alemán, pero no suficiente como para llevar una obra, ni conocer la normativa en toda su extensión, ni, vamos, no es viable. Aquí un inciso, claro, siempre nos preguntan, ¿habláis alemán? Bueno, no habla un poco de alemán, pero lo que sí que es importante decir es que el lenguaje de la arquitectura también es un poco universal, ¿no? Que eso es lo bueno, que aquí estáis estudiando en la Escuela de Zaragoza y os están enseñando un lenguaje que luego podéis hablar en cualquier país del mundo, porque si lo sabéis manejar os entenderán. Entonces yo creo que ahí hay una comprensión que viene de hacer arquitectura y que al jurado le gustó lo que estábamos haciendo, ¿no? Sí, entonces luego a partir de ahí un poco con arquitectos locales, trabajando mano a mano, nosotros quizá más en las fases de diseño más iniciales, de definición, y luego posteriormente en la obra, pues más el estudio local y nosotros como con casi un poco lo llaman ahí como asesoría artística, ¿no? Pues que vas, vienes, preguntas, resuelves, pero llevando ellos más la carga porque allí además la licitación es distinta, es por paquetes de obra, entonces se hacía, bueno, pues hay como mucha más coordinación también, aparte de lo que es una dirección de obra aquí, ¿no? Y aparte, bueno, luego muchos intervinientes porque, bueno, trabajan muchas ingenierías dispares que hay que sumar al equipo, que no es como aquí que el arquitecto tiene una figura, digamos, un poco más de coordinador y los ingenieros a lo mejor forman parte de su propio equipo. Allí no, allí son empresas independientes contratadas por el cliente con las que un poco hay que ponerse de acuerdo y funcionar, ¿no? Entonces... Bueno, en cuanto a la ejecución y demás, lo que podemos decir es que lo hicieron muy bien. La verdad es que sí que se sacaban cada paquete, los paquetes de manera independiente y, por ejemplo, la estructura, le decimos que es que lo hicieron francamente bien. O sea, los hormigones estaban muy bien hechos. De hecho, nos hubiera encantado dejarlo el hormigón totalmente visto porque estaba muy bien ejecutado. Luego, pues la propiedad no quiso, pero la verdad es que trabajaba muy bien y nosotros lo ponemos como ejemplo, ¿no? Tanto del proceso de contratación de los concursos, que son procesos pues, relativamente abiertos y en los que pues, hay jurados muy profesionalizados en el sentido de que, bueno, pues siempre cogen representantes de ingenieros, arquitectos, gente también que ha trabajado el programa específico del edificio que se está sobre vamos, que está en el concurso, ¿no? Para conocer bien el programa. Y entonces, en ese sentido,
pues trabajan muy bien y fue una experiencia muy buena. También nos encantaría que se aprendieran como algunos de estos mecanismos en la contratación aquí. Y sí, el ladrillo es alemán también. Y claro, al final iba como el paquete de un poco de envolvente, fachada, entonces iba pues la empresa con un ladrillo y se cogió o sea, dentro de unas gamas que se buscaban, pues encajó con Sí, que no es un ladrillo especialmente caro, ¿no? No, no, es un ladrillo que en esa básico. zona es Weinberger, ¿no? Una que tenía, o sea, como que es más belga, sí, Bélgica alemana. No, hay algunos ladrillos bastante especiales, pero este era bastante normal, local. Si nos queda bien fotografías publicadas de este trabajo, me va a hacer ese ladrillo el tubo que pregunta tanto con distintos tonos, ¿no? Como que vibra con las sucesivas, porque no sabes cómo es género. Sí, yo creo que como hay gusta, los catálogos también tienden a veces un poco a esas cosas. Sí, nos va a ver todo bien. Sí, sí. Sí, sí, es estructura metálica. Sí, sí. Sí, además muy curioso porque, claro, aquí no estamos acostumbrados, nunca habíamos conseguido hacer una fachada de hormigón, entonces allí es fachada de hormigón, con sus anclajes, aislamiento, la carpintería, con su embocadura y ya preparado para, vamos, el toldo colocado antes de ejecutar el ladrillo por el exterior. O sea que en ese sentido, claro, los puentes térmicos súper trabajados y sin... Claro, aquí a veces al final, ¿no? Colocas la carpintería después y no sabes muy bien el encuentro y, bueno, se generan ahí conflictos. Y aquí, claro, como cierras todo, pones el aislamiento, pues está claro que no existe, ¿no? Ese es el problema. La librería no es teórica, ¿eh? Sí que tenemos librería de materiales en el estudio. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que a veces... Por esos ladrillos tan bonitos que creo que los arquitectos que te salen, igual que yo, la última fila, les haya gustado tanto bonitos. Sí. Los primeros ladrillos que les cortan. Sí, sí. Pues la verdad es que yo creo que los comerciales a veces igual les aburrimos un poco, porque sí que es verdad que cuando en el momento en el que vemos que algo lo podemos utilizar para una obra, enseguida les pedimos, bueno, aparte del link al catálogo online, si nos puedes mandar un par de muestras para verlo aquí, para ver cuando es ladrillo o cuando es una chapa metálica, pues para sacarlo a la terraza y ver cómo brilla o no brilla, y sí. Eso sí que intentamos hacerlo. Y a veces estás proyectando y vuelves un poco, ¿no?, a esa librería y sacas algo que te acuerdas que tenías por allí. Bueno, y de vez en cuando también acudimos a la biblioteca de materiales y hay cosas maravillosas que los sacas y dices, vaya, esto es desde hace 30 años y durante la crisis esta empresa quebró, que eso también nos pasa mucho, que hay muchas empresas españolas, yo creo que durante la crisis se perdieron, pero vamos. O sea que también tenemos ahí materiales almacenados que ya algunos no podemos ponerlos. Por lo menos una pregunta de alguien. De alumnos también. Para ¿no? quedarnos nosotras contentas. No, de profesor también respondemos, pero... Venga, por ahí tenemos un voluntario. No, o sea, bueno, yo creo que eran equipos traídos de fuera. Al final la mano de obra, o sea, de hecho a nosotros nos llamó la atención porque la fachada dijeron que preferían hacerla en hormigón, bueno, aparte de por el tema estructural, ¿no?, pero también por tema mano de obra y plazos, prefirieron hacer toda ¿no? O sea, la fachada muchas veces aquí construyes, haces forjado, hay pilares y de forjado a forjado vas con ladrillo y luego hay otra, ¿no?, la fachada ventilada con otra hoja de ladrillo por fuera. Aquí no, aquí dijeron no, preferimos hormigón. Entonces, bueno, es un poco la diferencia entre el precio de la mano de obra, que aquí todavía en España se puede mantener, pero hay en países europeos que como que no se lo plantean o cuesta mucho meter eso, materiales que impliquen una alta mano de obra. Aquí también tenemos a veces problemas con la mano de obra y con la especialización. Muchas veces oficios como ebanistas, pues hay cosas que ya es complicado a veces encontrar gente buena o sí, buscar avisteros que se los llevan de una obra a otra porque no hay equipos. Al final hace falta como que haya un reemplazo generacional y que gente mayor vaya enseñando a gente joven, porque oye, también una fachada de ladrillo no es fácil ejecutarla, ¿no? Se ve mucho cuando pones una luz rasante y si está bien o no está bien
ejecutada. Más que reemplazo sería transición, ¿no? Bueno, sí. O sea, porque lo que nos encontramos muchas veces es que hay oficios que son, o sea, que hacen las cosas súper bien, pero son todo equipos de gente muy mayor. Entonces ahí sí el problema es, o sea, el problema yo creo que está llegando, porque hay una generación que se está jubilando, que maneja muy bien los oficios, y no hay tanta gente joven interesada. Entonces, o bien se empiezan a industrializar más esos oficios para, a través de la tecnología, también poder pues, producir más en taller, que parece que la gente quiere trabajar más en taller que en obra, pues o va a haber un problema gravísimo en unos años, porque para conseguir estas obras será difícil. ¿Había por ahí otra pregunta? O... Debido que desde la universidad de compartir estudio con vuestros padres, se ha visto que verdaderamente es una comunidad tenéis capacidad de contestar a esta pregunta que habéis planteado. No lo habéis hecho. Cuando hay una crisis de la arquitectura vinculada a los recursos de manera amplia y se va a facilitar pues, a determinadas maneras. O sea, yo creo que sí que puede haber un interés, por ejemplo, en la vuelta a lo local, pero digamos que es como a muy pequeña escala. O sea, que yo creo que no soluciona o no da solución a obras de un tamaño un poquito mayor, ¿no? Porque sí que hay en algunos, pues igual, ¿no? Es como si una arquitectura de construcción tradicional se convierte en algo que solamente puedes utilizar en una vivienda de lujo porque es extremadamente caro, ¿no? Entonces igual de repente empieza a haber viviendas de lujo de tierra compactada o de adobe, pero porque es el máximo lujo, ¿no? Y es una pena que eso, que es como la cultura un poco de todos, no se pueda también utilizar. Está bien avanzar en industrialización, pero entendemos que hay diferentes vías que deberían de coexistir un poco, ¿no? No. Lo planteábamos un poco como hormigón, ¿no? Estructural, pero bueno, tampoco sabíamos muy bien, porque luego allí en realidad los ingenieros también fueron dados por el cliente, entonces se elaboró más la propuesta. También las losas son postpensadas, nosotros no habíamos llegado a eso en el concurso, sí que nuestra idea era un poco, porque ya lo habíamos planteado aquí en algún proyecto que tampoco no había salido, el hacer, digamos, la envolvente en hormigón, y cuando lo planteamos allí fue como muy bien recibido porque es lo que hacen normalmente, o sea, lo entendían como muy normal. Sí, como un SATE, eso es. Sí. O sea, todas las casas de alrededor, por ejemplo, están hechas con ese sistema. Sí, obra nueva. Obra nueva. Y entonces son paneles, ¿no? Sí, bueno, claro, paneles prefabricados que vienen y colocas. O sea, las dos cosas, o panel prefabricado y llegas y tal, o pegan, o plaqueta pegada. Bueno, yo creo que en estos proyectos crisis no hemos tenido, pero yo creo que a la hora de enfocar los siguientes concursos sí que no estamos proponiendo ese tipo de fachadas. Sí que, por ejemplo, tenemos muchas ganas de construir con alguna fachada cerámica, no tanto de ladrillo, sino, bueno, no sé, conocéis, por ejemplo, la obra de Comella, y ¿no? O sea, como estas piezas cerámicas que son de fachada ventilada,
Eso, por ejemplo, tenemos muchas ganas de... Claro, pero también depende un poco del lugar. Aquí como que la escuela de arte, pues no, como que no nos planteamos otra cosa porque estábamos en una zona con mucho ladrillo, con un convento al lado y fue como natural, digamos. El de Alemania también fue un poco natural, quizá por una falsa idea que teníamos como de arquitectura del norte en ladrillo rojo potente, ¿no? Que luego llegamos allí y nos dijeron, no, no, aquí de ladrillo rojo os estáis equivocando, eso es más al norte, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad es que por el lugar, en de realidad, los ¿no? proyectos que tenemos en marcha, sí que hay uno que es en ladrillo, que es de hace más tiempo, y todos los nuevos, ninguno ya es con ladrillo. O sea que quizá no es tanto una crisis, sino el decir, bueno, pues ya estamos proponiendo otros sistemas, cerámicos algunos, pero quizá no ladrillo. Pero vamos, que por el lugar, que en un futuro llegará algún proyecto y seguro que encaja o... Bueno, no. Había por ahí una mano levantada. En cuanto a este proyecto, o sea, la intención de esto que se llama voluntario es como que esto va a tocar un estudio más o menos sobre el proyecto de la vida, no voy a ver igual el proyecto de la escuela de arte a la construcción de la vida. Bueno, también hay que decir que, o sea, nuestro estudio tampoco se basa en el ladrillo, ¿eh? Hemos traído esta conferencia a los edificios en ladrillo, pero si queréis luego miren la página que también tenemos muchos otros... ¿Eh? No, no, no pasaría nada, pero bueno. Sí, sí. Pues la verdad es que también nos parecía, o sea, digamos que el edificio atiende a esta intención de integrarse en una tradición de arquitectura de tapias y demás, pero también entendemos que una escuela de arte tiene que, vamos, la ciudadanía tiene que saber que hay una escuela, ¿no? Entonces, de hecho, nos gustaba mucho lo de poner el cartel con un color fuerte y que el edificio hiciera un poco de fondo, ¿no? De hecho, incluso hicimos alguna prueba con otros colores, con un amarillo súper fuerte o con un rojo súper fuerte, porque, bueno, nos parece que también, aunque la arquitectura, que quizás sea más permanente o vaya a durar más años, ¿no? Esté integrada en esa tradición de arquitectura de tapias, nos parece que también tiene que la ciudad saber que aquí hay una escuela de arte, incluso invitando a la gente a... Sí, un poco de contraposición, ¿no? Con una más moderno. Luego, aquí no hemos traído imágenes, pero el polideportivo de repente es como todo súper azul, el suelo azul y, bueno, porque entendemos que es un espacio para jóvenes que también tiene que tener ese punto de diversión y de... Incluso la propiedad también incluso nos lo pidió, yo creo, ¿no? El tema de que hubiera una señal que mostrara o que indicara que había una escuela. Sí, porque una vez... Nos costó que lo pintara, no, la constructora no quería, porque de hecho era la Sur, porque es hormigón, estaba bastante bien ejecutada, entonces quisieron dejarlo y nosotros insistimos y ahora es azul, con algún graffiti que otro, pero se sigue viendo el azul. Sí, es una escuela de arte, así que sabemos que va a haber muchos grafitis. Esperemos que no en el ladrillo negro, pero en otras zonas estamos convencidos de que habrá. Y bueno, la A también queríamos llamar la atención. Hay también una E por ahí, otro banco N, en el patio, para que es importante la visión desde Google. Ahora hay que cuidar más la quinta fachada. Sí, eso es por ejemplo curioso en Alemania, en el Bodense, ahí hay una estación de Zeppelin y vuela el Zeppelin, ¿no? Entonces en una reunión de ayuntamiento, como a veces los ingenieros van un poco por su cuenta, de repente habían puesto las máquinas arriba, ¿no? Y en el pleno del ayuntamiento se debatió si se aportaba más dinero para que esas máquinas, o sea, poderlas bajar al sótano, aunque supusiera un incremento de presupuesto, porque claro, el edificio se iba a ver desde el Zeppelin, ¿no? Entonces, ¿qué iba a ser, ¿no? Un edificio con las máquinas puestas encima. Así que intentamos también integrar en el volumen siempre las instalaciones, lo máximo que podamos, cuidar esa fachada también. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra conferencia, y sobre todo también porque para el aplauso final va a ser verdad que Mies tenía razón con esto de que las obras no parten de imágenes sino de material. Va a ser verdad, pero luego sobre las obras no parten de imágenes sino de material. Sí.